genio extraordinario apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 241, conduciendo un tanque. Feng Yu estaba muy descontento con el viaje de hoy al campo de tiro. Especialmente cuando disparó al objetivo equivocado al final. Kirilenko y el hermano que se habían reído de él. Cuando jugaban al tiro al plato, Feng Yu se había perdido todos y cada uno de los discos. El instructor Leo no se perdió ni un disco. Kirilenko era mucho mejor tirando al plato que el hermano que, y esto le dio la oportunidad de jactarse de que estaba cazando un oso en China. Kirilenko preguntó con orgullo al hermano que y al instructor Leo si habían cazado un oso antes. La piel del oso todavía estaba en su casa. Aunque la Unión Soviética no prohíbe la caza de osos, nadie había matado a un oso solo. Solo Feng Yu y Kirilenko conocen la verdad detrás de la caza del oso. Fue ese incidente el que ahora conduce a su amistad. El hermano que también sospechaba de las afirmaciones de Kirilenko. ¿Cómo consiguió Kirilenko un rifle de caza en China? Era extranjero y ¿quién le prestaría un rifle? Kirilenko dijo que le había pedido prestado el rifle de caza a Feng Yu, pero el hermano que no le cree. Estaba seguro de que Feng Yu no era de la familia de un cazador por sus habilidades de tiro y de dónde sacó el rifle de caza. Además, ¿se conocían ambos entonces? ¿Y estaban lo suficientemente cerca como para prestarle a Kirilenko un rifle de caza? Cada vez que el hermano que le preguntaba a Kirilenko sobre esto, Kirilenko insistía en que había cazado al oso solo. Además, su relato de la caza difiere ligeramente cada vez. Nadie, excepto Feng Yu, sabía la verdad. Feng Yu quería jugar con otras armas, pero el instructor Leo no se lo permite. Dijo que Feng Yu se lastimaría a sí mismo si disparaba demasiadas rondas la primera vez. Durante el almuerzo, Feng Yu también notó que le temblaban las manos y, afortunadamente, no estaba usando palillos. Al final, el instructor Leo consiguió un medicamento para que Feng Yu mojara las manos. La medicina eliminaría el olor a pólvora y también curaría sus brazos doloridos. En el camino de regreso al hotel, Kirilenko le preguntó con orgullo a Feng Yu. Feng, ¿todavía dudas de mis habilidades de tiro? Eres un soldado y esta es mi primera vez. Es normal que pierda el objetivo. Pasado mañana se reunirá con el gerente del Banco de Ucrania. ¿Qué quieres hacer mañana? ¿Qué tal algunos deportes? ¿Qué deportes practicas normalmente? Hablando de deportes, China no se puede comparar con la Unión Soviética. Mira el fútbol y el baloncesto. Dijo Kirilenko. Maldita sea, ¿baloncesto? El equipo de baloncesto de la Unión Soviética tenía una historia gloriosa. Durante los Juegos Olímpicos de 1972, la Unión Soviética estaba en contra de Estados Unidos. Cuando se acabó el tiempo, la parte soviética había perdido. El entrenador soviético fue a hablar con el árbitro y el árbitro concedió al equipo soviético un tiro libre. El jugador soviético falló el tiro libre y el árbitro dio al equipo soviético otro lanzamiento. La Unión Soviética ganó el juego. Los estadounidenses protestaron contra la decisión del árbitro, pero fue en vano. La Unión Soviética ganó la medalla de oro y Estados Unidos ocupó el segundo lugar. En las semifinales de baloncesto de los Juegos Olímpicos de 1988, la Unión Soviética se enfrentó nuevamente a Estados Unidos. Los soviéticos marcaron después del pitido final, y todavía se contaba. Ese año, el equipo soviético volvió a ganar la medalla de oro. A partir de estos eventos, el equipo de baloncesto de Estados Unidos no tuvo rival para los soviéticos. Feng Yu miró a Kirilenko y sonrió. Kirilenko está orgulloso, la sonrisa engreída desapareció. Feng Yu les había contado a él y a su padre sobre la desintegración de la Unión Soviética. El mes pasado, Yeltsin había anunciado que Rusia dejaría la Unión Soviética y este era el cuarto país que había abandonado la Unión Soviética este año. Lo que la Unión Soviética se desintegró, entonces quedará el equipo de baloncesto ruso. ¿Puede este equipo ganar los Estados Unidos? La época gloriosa de la Unión Soviética terminará pronto. Kirilenko perdió el interés cuando pensó en lo que iba a pasar. Feng Yu dijo de repente. ¿Crees que tus deportes son excelentes? ¿Por qué no jugamos al ping-pong mañana? Te dejaré 5 puntos. En realidad, Feng Yu solo era regular en ping-pong, pero Feng Yu sabía que Kirilenko no aceptaría el desafío. Fue porque la mayoría de la gente en el mundo pensaba que los chinos eran el número 1 del mundo en ping-pong, y todos los chinos sabían jugar ping-pong. Como todos los chinos conocían Kung Fu. Kirilenko pensó inmediatamente en lo buenos que eran los chinos en el ping-pong, y no sabía cómo jugar al ping-pong en absoluto. Entonces olvidemos los deportes mañana. Si está interesado, podemos ir a conducir un tanque para divertirnos.
¿Conduce un tanque? Feng Yu debe admitir que estaba muy interesado en conducir un tanque. Es posible que pueda disparar algunas armas de fuego en China, pero nunca tendrá la oportunidad de conducir un tanque. Bueno. Entonces mañana iremos a conducir algunos tanques. ¿Puedo disparar también? Kirilenko casi se levantó de un salto. Ni siquiera lo pienses. Incluso yo no puedo hacer eso. Lo máximo que puedo hacer es dejarte entrar al tanque y conducirlo. No puedes hacer nada más. ¿Fuego de un tanque? Con tus habilidades de tiro, matarás a todos los que estén allí. Feng Yu sintió que era una lástima que no pudiera disparar desde el tanque, pero aún así era interesante operar un tanque. Él también quiere tomar una foto. Al día siguiente, Feng Yu se despertó temprano en la mañana y llamó a la puerta de Kirilenko. Hermano Ki, ¿a qué hora vamos a conducir el tanque? Kirilenko miró a Feng Yu impotente. Son solo las 7 de la mañana. 10 minutos después, Kirilenko se puso en contacto con su conductor. Se arrepiente de haberle sugerido tanques a Feng Yu. Feng Yu se sintió decepcionado cuando vio los tanques. Los tanques no estaban muy avanzados, y cuando entró en el tanque, estaba cargado y abarrotado. No era como lo que había visto en la televisión. Los tanques de la Unión Soviética no avanzaron en absoluto. Pero la Unión Soviética tenía la mayor cantidad de tanques. Era cantidad sobre calidad. Los tanques alemanes eran los más sofisticados y sus tecnologías eran las mejores del mundo. Pero también fue por esta razón que sus tanques dejaron de moverse con el menor daño. Por otro lado, los tanques de la Unión Soviética eran robustos y podían adaptarse a todo tipo de terrenos difíciles. Rara vez funciona mal, pero aún así pierde frente a Estados Unidos en la protección de los soldados en los tanques. Feng Yu perdió el interés después de conducir el tanque por un tiempo. Este tanque era demasiado viejo y se sentía como si estuviera conduciendo un tractor. Solo había 2 niveles para controlar los tanques. ¿Dónde está el volante? A Feng Yu tampoco se le permitió tomar fotografías dentro del tanque, pero se le permitió tomar fotografías afuera. Este tanque se usó con fines de entrenamiento y la mayoría de las tecnologías estaban desactualizadas. Aún así, Kirilenko se atrevió a no permitir que un extranjero tomara fotografías en el tanque. Por la tarde regresaron al hotel. Feng Yu solicitó volar un avión o un helicóptero pero fue rechazado por Kirilenko. Compraré mi propio avión y helicóptero en el futuro, y los volaré yo mismo. Después de la cena, Kirilenko le dijo a Feng Yu que él y el hermano que llevarían a Feng Yu para reunirse con el gerente de la sucursal de Ucrania del Banco Soviético. Le dijo a Feng Yu que hablara menos y que le dejara hablar. Capítulo 242, tratar con el gerente del banco. Kirilenko quería ayudar a Feng Yu a obtener un préstamo en Ucrania, pero no podía hacerlo sin la ayuda del hermano Ke. Pero Feng Yu pudo ver la sinceridad de Kirilenko. El hermano Ke no estaba contento con el rechazo de Feng Yu, pero no se peleó con Feng Yu. Quizás Kirilenko le había hablado. Feng Yu pensó que la reunión con el gerente del Banco de Ucrania sería en el banco, pero el hermano Ke arregló que el gerente fuera a su residencia. Feng, déjame presentarte. Este es el gerente de la sucursal ucraniana del Banco Soviético, señor Kopsky. Señor Kopsky, este es el señor Feng, de China. Es mi buen amigo. Señor Feng, encantado de conocerte. Al señor Kopsky no le sorprendió la edad de Feng Yu. Había conocido a muchas segundas generaciones en la Unión Soviética. Pensó que Feng Yu también era uno de ellos de China. Señor Kopsky, ¿cómo estás? Los había escuchado hablar de ti a menudo, y finalmente llegué a conocerte. El halago de Feng Yu no tuvo ningún efecto en el señor Kopsky, y el señor Kopsky preguntó. Escuché que el señor Feng quiere obtener un préstamo de nuestra sucursal de Ucrania. ¿Cuánto necesita y qué utilizará como garantía? ¿O tienes un garante? Había 2 tipos de préstamos. Un tipo usaba garantías y otro tipo obtenía un garante. Por supuesto, los bancos también tenían préstamos sin garantía. Por ejemplo, Hong Kong Citibank le había otorgado al hijo de Superman Lee un préstamo sin garantía de 1.000 millones de HKD. Sus garantías eran solo activos por valor de menos de 100 millones y no tenía garantes. Pero Citibank aún aprobó el préstamo. Al banco no le preocupaba que la otra parte incumpliera los pagos. Fue por su padre, Superman Lee. Su padre nunca permitiría que demandaran a su hijo y, además, por su reputación. Dado que Citibank podría aprobarlo, no debería haber problemas en la corrupta Unión Soviética. Señor Kopsky, quiero pedir un préstamo de 100 millones de rublos. El señor Kopsky se sorprendió. Miró a Feng Yu y luego al hermano Ke.
Había venido aquí por el hermano que. Pensó que el amigo del hermano que obtendría un préstamo de unos pocos millones de rublos como máximo. Nunca esperó que este chino quisiera prestar tanto dinero. ¿100 millones de rublos? ¿Qué quiere hacer él? Si no fuera por el hermano que, habría salido de la habitación. ¿Sabe siquiera cuánto fueron 100 millones de rublos? ¿Qué vas a utilizar como garantía? El señor Kopsky frunció el ceño. Feng Yu sacó algunos documentos que preparó. Esas eran fotocopias. Las copias originales se habían utilizado para obtener los préstamos de Ligbet en Bin City. Algunos de los documentos estaban en ruso y el señor Kopsky podía entenderlos, pero no los que estaban en chino. Solo podía mirar los números. Un total de 180 millones. Esta persona tenía tantos activos. Entonces no debería ser un problema conseguir un préstamo de 100 millones. Espera, ¿podría esta cifra en el documento chino en RMB? Si fueran solo 180 millones de RMB, serían aproximadamente 30 millones de rublos. Está lejos de los 100 millones de rublos. Por lo general, los bancos solo aprueban préstamos por un monto menor que las garantías. Deben tener en cuenta la depreciación de los activos. Por 30 millones de rublos en activos, el préstamo más alto que podía otorgar era de solo 30 millones de rublos. Esto era lo máximo que podía aprobar, y este Feng Yu quería 100 millones de rublos. ¿Cuánto valen sus activos en rublos? Según los tipos de cambio actuales, alrededor de 30 millones de rublos. Feng Yu respondió. El señor Kopsky se puso de pie y dijo. Creo que todos ustedes se han acercado a la persona equivocada. 30 millones de rublos en activos y sin garantes, no se puede obtener un préstamo de 100 millones de rublos. Aunque el hermano que tuvo algunas influencias en Ucrania, sus influencias no valieron 70 millones de rublos. Además, el hermano que no mencionó que sería un garante. Sin avalistas y tan pocos activos, el señor Kopsky nunca aprobaría este préstamo a un chino. Señor Kopsky, no te apresures a rechazarnos. Mira este documento. Dice 180 millones en él. Si la persona que revisa este documento cierra un ojo, entonces este préstamo sería aprobado. ¿Qué quieres decir? El señor Kopsky estaba furioso. Kirilenko abrió las palmas de las manos y dijo. Señor Kopsky, si nos ayudas, puedo decidirme por Feng. Él depositará 500.000 rublos en su cuenta en el extranjero. Son 500.000 rublos. ¿Cuánto gana al año? El señor Kopsky era el gerente de la sucursal de Ucrania y su salario anual era de solo unos 10.000 rublos. 500.000 rublos equivalían al salario de 5 años. Al ver la vacilación del señor Kopsky, Kirilenko continuó. Puedo arreglar que alguien sea su garante y le prometo que pagará el préstamo a tiempo. Señor Kopsky, ni siquiera confía en el hermano Kei y en mí. 500.000 rublos es muy poco. Todos ustedes están recibiendo 70 millones por encima del límite y solo me están dando tan poco. Quiero 7 millones de rublos. Antes de que el señor Kopsky viniera aquí, sabía que debía haber un problema con este préstamo. Si no es así, ¿por qué lo invitarían? Podrían haber ido directamente al banco. Pero nunca espera que el monto del préstamo sea tan grande. Sintió que el riesgo era demasiado grande y quería más dinero. Feng Yu no dijo nada. Kirilenko continuó. Señor Kopsky, ¿no crees que 7 millones de rublos es demasiado? No solo te estamos cuidando solos. 1 millón de rublos. Será suficiente para que lo disfrutes por el resto de tu vida. Feng Yu estaba pensando en su corazón que si el señor Kopsky cambiaba el millón de rublos a US, podría retirarse cómodamente. Pero si se quedara con el dinero en rublos, entonces 1 millón no duraría más de 2 años. Al menos 5 millones. Solo 1 millón. Usted tiene riesgos y nosotros también. Creo que 1 millón de rublos es una buena cantidad. No deberías ser tan codicioso. Pero si está de acuerdo con mi condición, puedo aumentar la cantidad. Kirilenko le mostró su dedo índice. ¿Qué condición? Mi amigo Feng quiere que el período del préstamo sea de 8 años y los intereses de los 8 años se reembolsarán junto con el monto del préstamo al final de los 8 años. ¿Qué quieres decir? ¿Quiere retener los reembolsos de intereses hasta el 8º año? Imposible. Esta fue una cantidad considerable, y el interés se retrasó hasta el 8º año. Sus riesgos serían altos. Puedes cobrar intereses más altos y yo te daré 2 millones de rublos. Escuche con atención, son 2 millones de rublos. Una vez que tengamos el dinero, lo depositaremos en su cuenta. No puedo hacer esto. Va en contra de las regulaciones. 3 millones de rublos.
Esta es mi oferta más alta, debes saber que la sucursal de Ucrania no es el único banco de la Unión Soviética. Kirilenko continuó persuadiéndolo. La mano del señor Kopsky, que sostenía un puro, temblaba. Estaba dudando. 3 millones de rublos le darían a su esposa e hijos una vida mejor. Si todavía fuera el gerente de la sucursal de Ucrania y nadie se enteraría de este préstamo. También podría conseguir un chivo expiatorio si alguien se enterara. Podía controlar su riesgo. Feng Yu esperó pacientemente su respuesta. Confiaba en Kirilenko. Kirilenko estaba más familiarizado que él con las tasas de mercado del soborno de la Unión Soviética. El señor Kopsky apagó su cigarro y se sentó erguido. 8 años no es posible. Lo máximo que puedo prometerte son 6 años. Kirilenko se volvió hacia Feng Yu. Feng Yu asintió. Bien, 6 años. Pero el préstamo debe aprobarse en 1 mes. Dijo Kirilenko. Si puede conseguir un garante adecuado, le prometo que el préstamo se aprobará en 1 semana. Capítulo 243, Préstamos, parte 1. Kopsky fue rápido, y al tercer día, Feng Yu firmó el contrato de préstamo por 100 millones de rublos. Reembolsaría el monto del préstamo junto con los intereses incurridos en el sexto año. La tasa de interés fue del 13% anual y se calculó a interés simple. Feng Yu le dio a Kopsky los 3 millones de rublos prometidos, y también le dio al hermano que 1 millón de rublos por su ayuda. Aunque el período del préstamo fue más corto de lo que quería, Feng Yu aún podía aceptarlo. El interés también fue menor de lo que esperaba. El dinero se transfirió a la cuenta bancaria de Hong Kong de Feng Yu, e inmediatamente transfirió el dinero a las distintas partes. Hermano Qi, puedo aceptar un mayor interés. No es necesario negociar las tasas de interés. Feng Yu quería otorgar reembolsos menores y utilizar tasas de interés más altas para atraer a los gerentes bancarios a aprobar los préstamos. Kirilenko estuvo de acuerdo. Le resultaría más fácil negociar con los directores de los bancos con tipos de interés más altos. Hoy se reunirán con el gerente de la sucursal de Bielorrusia. Feng Yu quería eficiencia. Quiere liquidar los préstamos en el menor tiempo posible. Dentro de unos meses, habrá cambios en los tipos de cambio de los rublos. El tipo de cambio de rublos frente al dólar se depreciará de 0,6. 1 a 1,8. 1. Habrá aún más depreciación más adelante. Con la ayuda de Kirilenko, Feng Yu prestó un total de 300 millones de rublos de 3 bancos soviéticos. Los reembolsos totales ascendieron a 11 millones de rublos. Los reembolsos pueden ser altos, pero en comparación con las ganancias de Feng Yu, fueron cacahuetes. Feng, ¿quieres seguir recibiendo préstamos? Quizás podamos conseguir más préstamos de los bancos de los países aliados. Pero el monto del préstamo no sería tan alto. ¿Todavía podemos conseguir más préstamos? Hermano Qi, incluso si el monto del préstamo es de solo 10 millones de rublos, también lo prestaré. Esta fue la oportunidad única en la vida. Feng Yu quiere aprovecharlo al máximo. Kirilenko estaba desconcertado. ¿Por qué Feng Yu quería tantos préstamos? Las tasas de interés subían cada vez más, ya Feng Yu no le importaba. ¿En qué iba a invertir? ¿Las ganancias estarían a punto de cubrir los intereses de los préstamos? Kirilenko le preguntó a Feng Yu después de que se aprobó el préstamo del tercer banco. Feng Yu también estaba esperando que Kirilenko le preguntara. Quería traer a Kirilenko. Si todo va bien, quiere invertir en recursos naturales con Kirilenko. Era imposible poseer minas o campos petrolíferos en la Unión Soviética sin un fuerte respaldo. En febrero del próximo año comenzará la guerra del Golfo y caerán los precios del crudo. Ese sería el momento para que Feng Yu comprara algunos campos petroleros. Además, los rublos se depreciarán drásticamente. Incluso si firmó un acuerdo para comprar los campos petroleros ahora, podría hacer los pagos más tarde. En unos meses, los rublos se depreciarán más de 3 veces y los campos petroleros serán muy baratos. Hermano Qi, ¿recuerda que le dije que esta es una oportunidad para ganar dinero? Si la Unión Soviética se desintegra, ¿qué crees que pasará con rubles? ¿Rublos? ¿Qué le puede pasar a rublos? Después de la desintegración, algunos países podrían emitir sus propias monedas, pero los rublos seguirán siendo la moneda principal. Kirilenko no había pensado en esto en absoluto. Hermano Qi, mire. La gente de su país compra productos básicos con boletos de comida. China también solía ser así. Pero después de que abrimos la economía, no usamos boletos de comida. Usamos RMB para comprar las cosas que queremos. Esto costará que los precios de las materias primas aumenten, ¿verdad?
Las subidas de precios son normales. ¿Qué pasa? Preguntó Kirilenko. Feng Yu negó con la cabeza. Kirilenko no comprende nada de economía. Cuando la demanda supera a la oferta, los precios subirán y habrá inflación, lo que provocará la depreciación de la moneda. Ahora, la Unión Soviética fue laxa en la regulación de los bancos extranjeros. Muchos grandes bancos de Europa se habían expandido a la Unión Soviética. Estos bancos utilizaron métodos clandestinos para obtener préstamos de la Unión Soviética. Instituciones. De esta forma, la Unión Soviética tendrá que imprimir más dinero y aumentar las inflaciones. Hermano Ki, ¿alguna vez ha pensado por qué esos bancos extranjeros tomaron préstamos de los bancos de la Unión Soviética? Todavía recuerda cuando hablamos con el gerente de la sucursal del Banco de Bielorrusia, el señor Chek nos dijo que algunos bancos extranjeros habían pedido prestado una gran suma de su banco para algunos proyectos. ¿Crees que esos proyectos son reales? Por supuesto no. Quieren desarrollar propiedades inmobiliarias en la Unión Soviética. Nosotros, los soviéticos, todos tenemos nuestras propias propiedades y ¿por qué necesitamos tantas casas? Kirilenko dijo con orgullo. Cuando escuchó esto del gerente de la sucursal del banco bielorruso, pensó que estos bancos extranjeros eran idiotas. Si desea construir casas, primero debe poder conseguir compradores antes de poder ganar dinero. No faltaron hogares en la Unión Soviética. ¿Esas personas eran idiotas? Los gerentes de los bancos soviéticos eran los verdaderos idiotas. Esos proyectos eran falsos y sus principales intenciones eran obtener préstamos. Quizás esos gerentes bancarios sabían sobre esto, pero solo aprueban los préstamos para obtener los reembolsos. ¿Por qué Feng Yu dijo que Kirilenko podría adquirir esas minas y campos petroleros? Fue porque la Unión Soviética también estaba reestructurando sus empresas de propiedad estatal en participaciones. El gobierno estaba emitiendo acciones a los empleados de las empresas estatales. En promedio, cada empleado podría obtener entre 10.000 y 20.000 rublos en activos. Según los tipos de cambio actuales, no era una cantidad pequeña. Los soviéticos se habían vuelto más ricos, pero sus condiciones de vida no habían mejorado. Faltaban productos básicos. Solo podían guardar su dinero en los bancos. Pero, ¿qué bancos utilizarán? Los intereses de los bancos extranjeros eran más altos y tenían mejores servicios. También hubo café y té gratis en sus sucursales. Entonces, la mayoría de los soviéticos ahorraron su dinero en bancos extranjeros y sus bancos locales no tendrían suficiente dinero para prestar a los bancos extranjeros. La solución de la Unión Soviética fue imprimir más dinero, lo que resultó en inflación. Hermano Ki, ¿está pensando que esos bancos extranjeros son idiotas? La mayoría de los soviéticos habían ahorrado su dinero en bancos extranjeros y, cuando alcanza cierta cantidad, afectará los precios de los productos básicos de la Unión Soviética. Ahora, la Unión Soviética es una economía de mercado y sería aún más fácil para esos bancos inflar los precios de las materias primas y depreciar los rublos. ¿Qué? ¿Los rublos se depreciarán? Kirilenko no estaba feliz cuando escuchó esto. ¿Por qué se depreciarían los rublos? Así es. Una camiseta que cuesta 10 rublos se venderá por 20 rublos, debido a una economía de mercado, donde gana el mejor postor. Pero sigue siendo la misma camiseta. Si lo piensas bien, los rublos se habían depreciado en un 50%. Esto causará inflación. ¿Sabes qué es la inflación? Kirilenko negó con la cabeza aturdido. ¿Qué es la inflación? Feng Yu suspiró. Fue difícil de explicar a alguien que ni siquiera conoce los conceptos básicos de economía. De todos modos, todo lo que necesitas saber es que los rublos se depreciarán pronto y se depreciarán mucho. Cambiaré los rublos de los préstamos a USD, RMB o yen. Después de que los rublos se hayan depreciado, cambiaré las monedas de nuevo a rublos. De esta manera, ganaré. ¿Entiendes ahora? ¿Es por eso que está tomando préstamos ahora? Todavía me preguntaba por qué desea reembolsar los intereses junto con la suma principal al final del período del préstamo. Dime, ¿qué tan grave se depreciarán los rublos? Kirilenko finalmente entiende lo que estaba haciendo Feng Yu. Si confías en mí, usa tus contactos para obtener préstamos también. Te garantizo que dentro de 3 meses, los rublos se depreciarán como un loco. Obtendrá beneficios de al menos 2 veces. Notas del traductor. ¿Se considera esto hacer trampa o aprovechar su conocimiento futuro? Haré lo mismo si llego a viajar al pasado. ¿Harás lo mismo que Feng Yu? Si te gusta esta novela, compártela con tus amigos.
Capítulo 244, Préstamos, parte 2, Feng Yu necesitaba a alguien que lo ayudara con sus planes en la Unión Soviética o en la futura Rusia. Esta persona debe ser local y tiene un fuerte respaldo. Kirilenko era el candidato adecuado. Tenía experiencia, ama el dinero y se deja engañar fácilmente. Este tipo de personas no fue fácil de encontrar. Feng Yu podría ganar mucho con la situación actual de la Unión Soviética, y ni siquiera necesita ser el malo. Incluso se le puede considerar un buen tipo. Feng, ¿por qué necesito obtener préstamos? ¿Todavía me sugieres que compre minas y otros recursos naturales? Kirilenko realmente no sabe cómo gastar tanto dinero. Sabía qué hacer con 1 millón, pero si le dieran 100 millones, estaría perdido. Así es. Compra minas. Recuerde, no importa cuánto cuesten las minas o el campo petrolero, primero firme el contrato y realice los pagos al final del año o principios del próximo. ¿Tú entiendes? Los ojos de Kirilenko brillaron. Así es. Si firmo el contrato de compra y pago al final del año, los rublos se habrían depreciado. Podría usar USD para convertir a rublos, y la cantidad que pago solo será alrededor de un tercio o incluso menos de lo que se establece en el contrato. Incluso si las minas fueran caras, está bien. De todos modos, el dinero también era de préstamos bancarios. Feng, eres realmente mi mejor amigo, mi hermano. No se preocupe. Te ayudaré a conseguir más préstamos y no necesitas darme ningún producto chino. Dijo Kirilenko. No, tenemos que cumplir nuestras promesas incluso si somos amigos. Te daré lo que te prometí. Feng Yu quería dejar que Kirilenko le deba un favor. De esta forma, le resultará más fácil invertir en recursos naturales con Kirilenko. ¿Cómo puede usar productos chinos por valor de 5 millones para compensar este favor? Kirilenko se emocionó. Este Feng era realmente un buen amigo. ¿Qué recursos naturales me sugieres que adquiera? Petróleo crudo, hierro, carbón, níquel, paladio y otros metales raros. Estos valdrán mucho en el futuro. Recordé que las minas de la Unión Soviética se reestructuraron en participaciones. Puede adquirir las acciones de los trabajadores. El dinero no es problema. Podemos colaborar. Puedes tener la mayor parte. Feng, me alegro de haberte conocido. Kirilenko se conmovió hasta las lágrimas. Feng Yu fue muy considerado con él. Feng Yu sabía que era imposible para él obtener la mayor parte en esta etapa. Sin embargo, sabía que Kirilenko no lo engañaría. Feng Yu no estaba seguro de otros mercados, pero en el mercado futuro de China, los precios de estos minerales aumentarán exponencialmente. Tal vez Feng Yu podría incluso conocer a algunos funcionarios poderosos a través de estas minas minerales. Pero por el momento, no puede dejar que otras personas sepan el alcance de su riqueza. Tuvo que esperar hasta que fuera lo suficientemente poderoso como para proteger sus activos. Feng Yu sonrió y dijo: también tengo suerte de tenerte como mi amigo. Hermano Qi, mientras menos gente sepa sobre esto, mayores serán sus ganancias. No se preocupe. No se lo diré a nadie. Ni siquiera a mi padre. Bueno. También recuerde, los bancos e instituciones extranjeros no tienen muchos trucos bajo la manga. Difundirán rumores sobre la economía de la Unión Soviética y persuadirán a los soviéticos para que vendan sus fábricas y otras acciones de empresas. No puede involucrarse en otros sectores, pero debe comprar todas las acciones de minerales. No tenga miedo de perder dinero. No debe permitir que esos estadounidenses y europeos controlen los recursos naturales de su país. Kirilenko dijo seriamente. Cualquiera puede poseer esas acciones, pero no los estadounidenses. Ok, dejaremos de usar rublos para nuestras operaciones de ahora en adelante. Usaremos RMB. Feng, espera mis buenas noticias. Y el campamento de verano había terminado. Feng Yu no regresó a China con el resto de los estudiantes debido a los préstamos. Feng Yu y Kirilenko hicieron algunas llamadas telefónicas y la escuela, y la universidad siguió con este asunto. A principios de agosto, se aprobó el último préstamo de Feng Yu y estaba preparado para volver a la ciudad de Bing. En este viaje, el monto del préstamo fue mucho más de lo que estimaba. Kirilenko también obtuvo algunos préstamos para sí mismo, y también hizo arreglos para que Feng Yu obtuviera préstamos de los bancos de los pequeños países circundantes. El monto del préstamo más alto fue de 30 millones de rublos y el más bajo, de 10 millones de rublos. En total, Feng Yu había prestado 120 millones de rublos de estos pequeños bancos. Kirilenko había obtenido préstamos de algunos bancos. Incluso consiguió un préstamo del banco ruso. Era diferente cuando obtenía los préstamos para sí mismo.
Sus garantías eran incluso menores que las de Feng Yu, pero el monto del préstamo era mayor. Solo Rusia, Kirilenko había pedido prestados 300 millones de rublos, y aún podía obtener préstamos de los bancos de Ucrania y otros países aliados. Feng Yu suspiró. Se decía que el capitalismo volvería locos a los hombres. Mirando a Kirilenko ahora, Feng Yu creyó este dicho. Kirilenko estaba consiguiendo préstamos como un loco y muchas otras segundas generaciones lo sabían. También tenían curiosidad por saber qué estaba haciendo Kirilenko. ¿Por qué necesitaba tanto dinero? Además, las rebajas que Kirilenko dio a los directores de los bancos fueron muy elevadas. ¿Será que Kirilenko tiene una idea de negocio muy rentable? La primera persona en preguntarle a Kirilenko fue el hermano Ke. La respuesta de Kirilenko al hermano Ke fue que estos préstamos eran para Feng Yu. El hermano Ke pensó que Kirilenko estaba loco. Kirilenko ya había ayudado mucho a Feng Yu, y todavía estaba obteniendo préstamos en su nombre. ¿Qué pasaría si Feng Yu no pudiera pagar los préstamos o huir con el dinero? No es de extrañar que Feng Yu se negara a deshacerse de Kirilenko y trabajar con él. El hermano Ke sabía que no llegaría al mismo nivel que Kirilenko. Las otras segundas generaciones que eran socios de Kirilenko sintieron que Kirilenko estaba asumiendo un riesgo significativo y querían retirar sus asociaciones. El hermano Ke también participó en su retirada de su empresa conjunta. En el futuro, si Kirilenko quería que le vendieran productos chinos, tendrían que firmar contratos. Kirilenko estaba furioso con su traición. Compró todas sus acciones de la empresa, incluidas las acciones del hermano Ke. Esa gente estaba feliz. Habían ganado unos pocos millones de los comercios chino-soviéticos durante los últimos años. Kirilenko se llenó de alegría. Finalmente había abandonado a estas personas. En el futuro, será el propietario total de esta empresa comercial. Antes de que Kirilenko obtuviera esos préstamos, consultó a un economista, y su análisis fue como lo que afirma Feng Yu. También sintieron que pronto habrá inflación en la Unión Soviética, pero no fue tan mala como lo que afirmó Feng Yu. La Unión Soviética fue lo suficientemente fuerte como para ajustarla y se recuperará en poco tiempo. Sin embargo, Kirilenko confiaba plenamente en Feng Yu. Fue porque su padre había escuchado la noticia de que Rusia anunciaría su salida de la Unión Soviética y esto significó que la Unión Soviética se desintegrará. Tal vez realmente sería como lo pronosticó Feng Yu. Para fines del próximo año, la Unión Soviética será historia. Sin la Unión Soviética, ¿quién ajustaría las inflaciones? Por lo tanto, Kirilenko comienza a obtener préstamos de manera agresiva. También aprovechó esta oportunidad para deshacerse por completo de las otras segundas generaciones. También se ganó un apodo en el círculo de la segunda generación: el tonto que pedía dinero prestado a los demás. Kirilenko no explicó cuándo se enteró de esto. Estaba pensando en formas de convertir sus rublos del préstamo a dólares estadounidenses. En unos meses, sabrán quién es el verdadero tonto. Capítulo 245. Colocando la trampa. De vuelta en la ciudad de Bin, Feng Yu no regresó a su hogar en el distrito. Regresó a la ciudad de Bin para hacer arreglos para que Taiwan Trading le enviara a Kirilenko 5 millones de rublos en bienes e inmediatamente voló a Hong Kong. Esta vez, había pedido prestado un total de 420 millones de rublos y, después de todos los reembolsos, obtuvo 405 millones de rublos. Los reembolsos fueron más bajos de lo anticipado y el número de préstamos fue mayor de lo esperado. Kirilenko lo había ayudado mucho. A partir de estos préstamos, Feng Yu pudo decir cuán corruptos estaban los bancos en la Unión Soviética. El dinero de los préstamos de la Unión Soviética no se transfirió a su cuenta de China. Fue depositado en la cuenta del Banco de Hong Kong de Feng Yu. Feng Yu se había apresurado a Hong Kong inmediatamente para intercambiar sus rublos a otras monedas como US, libras inglesas, yenes, etc. Si no pudiera cambiar todos los rublos, entonces traería los rublos de regreso a China y los convertiría a RMB. Por supuesto, si Feng Yu preferiría engañar a otros que a sus compatriotas, especialmente a Igor. Tenía miedo de que Igor se comunicara con él después de la depreciación de los rublos. Fu Guangzhen vino a recibir a Feng Yu. En realidad, estaba avergonzado de conocer a Feng Yu. Después de todo, su familia le había arrebatado las acciones de Aiwa a Feng Yu. Aunque Feng Yu no dijo nada, Fu Guangzhen no recibió ninguna llamada de Feng Yu después de tanto tiempo. Sabía que Feng Yu no estaba contento con ellos. Si esto le sucediera a la familia Zhu, también reaccionarían de la misma manera. Pero debido a las ganancias y la persuasión del hermano de Fu Guangzhen, su padre aún tomó esa decisión.
No había nada que Fu Guangzhen pudiera hacer. En realidad, Fu Guangzhen quería vender las acciones de Aiwa a Feng Yu. Creía que Feng Yu les daría algunas ganancias y también podría hacerle un favor a Feng Yu. Pero su padre no lo escuchó. Su padre dijo: Feng Yu no debería tener ningún respaldo fuerte entre los altos funcionarios de China. Solo tiene algunas fuentes para recibir noticias. De lo contrario, Feng Yu no le pediría a Fu Guangzhen que sea el frente de la fábrica de electrodomésticos Taiwan Guangdong. Tampoco permitiría que Fu Guangzhen obtuviera una participación del 20% en la fábrica. Simplemente podría pedirle a sus contactos que arreglen todo. Fu Rongjin había pensado que Feng Yu tenía conexiones con los principales funcionarios de China y quería complacer a la persona detrás de Feng Yu. Desde que descubrió que Feng Yu no tenía ningún respaldo, su actitud hacia Feng Yu cambió. La familia Fu comenzó con el negocio minorista y tenía canales de distribución en todo el mundo. Sabían qué productos podían venderse bien. El mercado de los Wallman iba en aumento y los nuevos productos de Aiwa estaban bien diseñados. Además, confiaban en la previsión de Feng Yu y sospechaban que Feng Yu había obtenido información privilegiada de la parte superior. El mercado de Wallman en China estará en auge, y si el Wallman de Aiwa pudiera capturar el mercado chino, entonces sería un punto de inflexión para Aiwa. Esa fue la razón por la que Fu Rongjin se apresuró a adquirir las acciones de Aiwa. Aunque el estado de Fu Guangzhen en la familia Fu era diferente al anterior, todavía no podía influir en la decisión de su padre. Quería explicarle a Feng Yu, pero nunca tuvo la oportunidad de hacerlo. Esta vez, Feng Yu había venido a Hong Kong y quería aprovechar esta oportunidad para explicarle. Hermano Feng, debe estar cansado de su vuelo. Le había reservado una habitación en el Hotel Península. Había organizado un almuerzo de bienvenida para usted más tarde. Feng Yu miró a Fu Guangzhen. La familia Fu realmente lo desprecia. Solo Fu Guangzhen vino a recibirlo desde el aeropuerto. Por la forma en que Fu Guangzhen habló sobre el almuerzo de bienvenida, Feng Yu sabía que solo Fu Guangzhen estará en la cena. Esta vez, debo dejar que la familia Fu sufra algunas pérdidas. Jajaja. Multa. Escucharé sus arreglos en Hong Kong. Cuanto más Feng Yu no mencionaba las acciones de Aiwa, más incómodo se sentía Fu Guangzhen. Por lo que él sabe, Feng Yu no era del tipo que permitiría ser intimidado por otros. Podría ser que Feng Yu quiera recuperar la distribución de los humidificadores y ventiladores sin cuchillas. Pero la familia Fu había analizado a Feng Yu antes. Feng Yu no tiene canales de distribución fuera de China, y si decidiera no trabajar con la familia Fu, renunciaría a los canales de distribución establecidos y sufriría pérdidas. También necesita compensar una cantidad sustancial por romper el contrato. Su reputación también se vería afectada y otros empresarios de Hong Kong podrían no querer cooperar con él. La familia Fu es una de las familias influyentes de Hong Kong, y otras familias poderosas también les darán cara. Las familias más pequeñas no se atreverían a competir con la familia Fu. Feng Yu no tenía otras opciones. Esta fue también otra razón por la que Fu Rongjin se atreve a adquirir acciones de Aiwa. Sintió que Feng Yu solo podía tragarse todas sus quejas. El Hotel Península no era tan grandioso como los años futuros. Fue porque el hotel se someterá a una renovación significativa en 1994 y después de eso, se convirtió en uno de los hoteles más emblemáticos y lujosos del mundo. Fu Guangzhen fue el de la familia Fu en el almuerzo de bienvenida. Incluso su hermano no estuvo en la cena. Hermano Feng, ¿cuál es su propósito al venir a Hong Kong? Preguntó Fu Guangzhen. Oh, había transferido una gran cantidad de rublos a mi cuenta de Hong Kong. Decidí jugar Forex en Hong Kong. Deberías saber sobre China. En China, no había forma de que pudiera jugar con Forex ahora. Los bancos mantendrán alejadas todas las monedas extranjeras. Los ojos de Fu Guangzhen se iluminan. La última vez, Feng Yu pronosticó que el yen aumentaría y su tío mayor obtuvo muchas ganancias. Esta vez, Feng Yu vino personalmente a Hong Kong para comerciar. Eso significa que tiene información privilegiada y las ganancias deberían ser enormes. Hermano Feng, ¿obtuvo información privilegiada? ¿Puedes compartir conmigo? Feng Yu miró a Fu Guangzhen y sonrió. Fu Guangzhen se sintió avergonzado de continuar. Si les cuento la noticia, ¿qué recibiré a cambio? Feng Yu preguntó de repente. ¿Eh? Feng Yu no rechazó compartir su información. Fu Guangzhen sabía cuánto valía la información en el mercado financiero, especialmente en el mercado Forex. Incluso en Hong Kong, algunas personas venden información para ganarse la vida.
Por supuesto, nadie revelaría sus fuentes de información. ¿Te daré el 30% de lo que ganamos? Fu Guangzhen le había ofrecido un alto precio a Feng Yu. En Hong Kong, la mayor parte de la información tiene una tasa fija, e incluso si fuera una comisión, no superaría el 10%. El 30% ya era una oferta muy alta. Pero esta alta oferta no conmovió a Feng Yu. Hermano Fu, si es usted solo, podría estar de acuerdo. Pero una vez que conozca esta información, se lo dirá a su hermano y a su padre. Tu padre se lo dirá a tus tíos. Pronto toda tu familia lo sabrá. Quizás su familia incluso podría informar a sus socios comerciales para mejorar sus relaciones. Estaré de acuerdo si me prometes que tu 30% es más de 100 millones. Fu Guangzhen todavía se sentía avergonzado, pero le sorprendió que Feng Yu mencionara 100 millones. ¿Eso significa que esta vez la familia Fu podría obtener ganancias de más de 300 millones? Este fue un gran problema. No solo su padre, sino toda la familia Fu también se verían tentados. Fu Guangzhen no pudo decidir en el acto y debía informar a su padre sobre esto. No puedo decidir sobre esto. Necesito hablar con mi padre. Feng Yu hizo un gesto con la mano. Sé que no puedes decidir. Pide a tu padre que venga. O si tu padre quiere, puede invitar a tu tío mayor. Hablaré con ellos. Está bien y hermano Feng, si no tiene nada esta noche, venga a cenar a mi casa. Mi padre debería estar en casa. Feng Yu sonrió. Bien. Capítulo 246, el codicioso Fu Rongjing. Por las noches, Fu Guangzhen llevó a Feng Yu a la mansión de Fu Rongjing. No era una gran mansión, y solo era un edificio de 2 pisos, de unos 300 metros cuadrados. Hay un pequeño jardín, un garaje pero no piscina. Era aproximadamente la mitad del tamaño de la mansión de Son Laosi. Pero en Hong Kong, solo los multimillonarios podían permitirse este tipo de mansión. Feng Yu compró una botella de vino tinto como regalo. Esta era la costumbre de los hongkoneses. Cuando Fu Rongjing supo que Feng Yu quería venderle información, sintió que Feng Yu no era tan capaz. Despreciaba a Feng Yu, aún más, cuando vio la botella de vino tinto de Feng Yu. Este Feng Yu era como la segunda generación de otros empresarios de Hong Kong. Sin mi familia Zhu, las ganancias de los humidificadores se reducirían al menos en un 50%. Feng Yu no se atreve a crear ningún problema con la familia Zhu. Xiao Feng, escuché de Guangzhen que desea operar en Forex y tiene información privilegiada que desea venderme. El tono de Fu Rongjing fue muy arrogante. Así es, tío Jin. Esta información permitirá que la familia Fu gane mucho en 2 meses. Las ganancias serán al menos del 50%. 2 meses para una ganancia del 50%, ¿no cree que esta información vale mucho dinero? Feng Yu dijo con confianza. Fu Rongjing entrecerró los ojos. 2 meses y las ganancias pueden llegar al 50%. ¿Podría ser que Feng Yu había recibido noticias de que alguna moneda se apreciará o se depreciará mucho? ¿Estás hablando de la subida del yen? Fu Rongjing consideró que la moneda más volátil en este momento era el yen. Sabía que el yen seguiría subiendo y esta información no valía nada. Feng Yu negó con la cabeza. Le había contado a su hijo sobre yen. Aunque puede obtener algunos beneficios del yenes, los beneficios no llegarán al 50%. La moneda de la que estoy hablando subirá bruscamente en 2 meses. Fu Guangzhen recordó de repente que Feng Yu mencionó que había transferido una gran suma de rublos a su cuenta de Hong Kong. ¿Podría ser esta moneda los rublos? Feng Yu continuó. Rublos. Los rublos subirán. Desde el año pasado, la Unión Soviética había anunciado que cambiaría de tipo de cambios fijo a un sistema de tipo de cambio dual. Desde entonces, los rublos han sido volátiles en el mercado forex. Recientemente, los rublos incluso se habían reducido ligeramente. Pero acababa de regresar de la Unión Soviética y recibí información de que el gobierno de la Unión Soviética fortalecerá los rublos para evitar inflaciones. Ahora, en el mercado Forex, el tipo de cambio del rublo frente al dólar estadounidense había caído a 0,81. Este fue el más bajo en 2 años. El gobierno soviético tiene la intención de llevar el rublo al punto más bajo del año pasado, 0,61. Incluso podría llegar a 0,51. ¿Cuántas ganancias crees que puedes obtener de esto? Fu Rongjing fumaba su pipa y estaba sumido en sus pensamientos. Sabía que los rublos se habían depreciado porque la familia Fu tenía negocios en Europa. Pero ahora, Feng Yu estaba diciendo que el gobierno soviético fortalecerá el rublo.
Con la fuerza de un país, no debería ser difícil para ellos aumentar el valor del rublo. El gobierno solo necesita volver a cambiar a tipos de cambios fijos y el valor del rublo se apreciará. De repente recordó que recientemente, su hermano mayor, Fu Ronqi, seguía haciendo viajes a Europa. Dijo que estaba allí para hacer algunas inversiones. ¿Podría ser que también estuviera invirtiendo en rublos? A su hermano mayor le gustaba operar en Forex y había ganado mucho con eso. Pero rara vez trae a sus hermanos. Fu Rongjin no estaba contento con su hermano mayor por esto. Pero su hermano mayor era el cabeza de familia y su patrimonio era varias veces mayor que el de los otros hermanos. Solo podía enojarse pero no podía hacer nada. Su hermano mayor debe haber ido a Europa para comprobar el mercado del rublo y se estaba preparando para comerciar con rublos. Debe ser esto. Su hermano mayor no planeaba dejar que el resto se uniera nuevamente. Yo era el hijo favorito de papá, pero tú obtuviste la mayoría de los activos de la familia porque eras el mayor. Si papá me hubiera dejado heredar la mayoría de los activos, la familia Fu habría sido la familia más poderosa de Hong Kong. Tú, Fu Ronqi, también nos regañas y dijiste que no soy apto para operar en Forex. Esta vez te lo mostraré. No perderé contra ti cuando se trata de trading. Xiao Feng, nuestra familia ya conocía esta información. Debes saber que a mi hermano mayor le gusta operar en Forex y tiene un equipo de expertos que analizan el mercado. Pero ya que me informaste sobre esta información, debería darte algo. ¿Qué tal si te doy $1 millón? Considérelo como un pago por su información. Fu Rongjin se reía en su corazón. Feng Yu todavía era joven e inexperto. La información perdió su valor una vez que fue revelada. Fu Guangzhen se sorprendió y miró a su padre. ¿Cuándo supo su padre sobre la apreciación de rubles? Feng Yu había querido 100 millones, y su padre solo dio $1 millón. La diferencia fue tan grande. ¿Lo aceptaría Feng Yu? Tío Jin, en lugar de $1 millón, ¿por qué no me vendes todas tus acciones de Aiwa? Puedo pagar $5 millones por sus acciones. Feng Yu dijo lo que tenía en mente. Fu Guangzhen estaba pensando, Feng Yu realmente quería acciones de Aiwa. El precio que ofreció se consideró muy alto. Pero, ¿qué le responderá el padre? Fu Rongjin frunció el ceño y dijo: Oh, le había dado las acciones al hermano de Guangzhen. Como padre, no puedo pedirle a mi hijo que me devuelva las acciones que le había dado. Guangzhen, acompañe a Feng Yu y llévelo por Hong Kong estos días. Feng Yu se había ocupado de ti cuando estabas haciendo negocios en China, y deberías cuidarlo ahora. Fu Rongjin estaba insinuando que la familia Fu se estaba ocupando de los negocios en el extranjero de Feng Yu. Feng Yu se burlaba en su corazón. Te había dado una oportunidad, pero eres tú quien quería renunciar a esta oportunidad. No me culpes por engañarte esta vez. Olvídalo entonces. Tío Jin, dado que la familia Fu conocía esta información, no debería recibir ningún pago por ella. Olía algo agradable. ¿Está lista la cena? Jajaja, eso es correcto. Cenamos primero. Hablaremos después. Fu Rongjin estaba satisfecho con la actitud de Feng Yu. Después de la cena, Fu Rongjin le pidió a su conductor que enviara a Feng Yu de regreso a su hotel. Esta vez, a Fu Guangzhen no se le permitió devolver a Feng Yu. Este Fu Guangzhen no sabe cómo hacer negocios en absoluto. ¿Es la amistad más importante que los negocios? Una vez que haya ganado suficiente dinero, todos sus amigos perdidos volverán a su lado. Fu Rongjin entró en su sala de estudio y llamó a su agente. Preguntó sobre el valor actual de los rublos y también preguntó si los rublos apreciarían si la Unión Soviética decide fortalecer los rublos. Su corredor pensó un rato y respondió que sí. Un camello muerto seguirá siendo más grande que un caballo. A pesar de que la economía de la Unión Soviética no estaba funcionando bien, el gobierno aún podía controlar su moneda. Además, la Unión Soviética había aumentado sus exportaciones de oro. Con el aumento de los precios del oro, la Unión Soviética debería haber ganado mucho dinero. Ese corredor acababa de decir que si el gobierno de la Unión Soviética decide fortalecer rublos, entonces rubles podría apreciar. No dijo que rubles seguramente lo apreciará. Fu Rongjin fue superado por su codicia y no se dio cuenta de los riesgos involucrados. Estaba satisfecho con la respuesta de su corredor. Lo que dijo Feng Yu era cierto. Los rublos se agradecerán pronto. Esta vez hará una gran apuesta. Utilizará todos sus fondos líquidos y apalancamiento para invertir en rublos. Quiere grandes ganancias. Este chino Feng Yu, ni siquiera sabe de apalancamiento. ¿50% de ganancias?
Obtendré al menos un 500% de ganancias. Notas del traductor. No estoy seguro de haber obtenido la traducción correcta para la parte de apalancamiento. El autor usa F, que literalmente se traduce en apalancamiento de futuros usando el traductor de Google. Perdóname si me equivoco. Capítulo 247. Intercambio de rublos por USD. Capítulo 247. Intercambio de rublos por USD. Por favor, apóyenme utilizando este enlace paypal.me/noobtranslator o Patreon. A la mañana siguiente, Feng Yu recibió una llamada de Fu Guangzhen. Cortésmente rechazó la oferta de Fu Guangzhen de llevarlo por Hong Kong. Feng Yu le dijo que quería caminar solo. Después de salir del hotel, Feng Yu abordó un taxi. Miró hacia atrás y vio un coche que lo seguía. Feng Yu sonrió. Todavía estaba preocupado de que Fu Rongjin no cayera en sus trucos. Al enviar a alguien a seguirlo, significaba que Fu Rongjin había caído en su trampa. Esta era una trampa simple, y solo las personas codiciosas caerían en ella. Los hombres de Fu Rongjin vieron a Feng Yu entrar en el banco HSBC e inmediatamente lo llamaron a través de un teléfono público. Esta información aumenta aún más su confianza para invertir en rublos. Buenos días, señor. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Un joven, que vestía un atuendo que se asemeja a los agentes de la propiedad en los años futuros, se acercó a Feng Yu cuando ingresó al banco. ¿Puedes hablar inglés? Preguntó Feng Yu en inglés. Podía entender cantonés, pero no podía hablar. Prefiere comunicarse en inglés. La educación de Hong Kong incluye el idioma inglés como una de las materias principales. No hay problema, señor. El joven respondió en inglés. Bien, tengo unos ahorros en tu banco que están en rublos. ¿Puedes convertir los rublos a dólares estadounidenses? Feng Yu quería convertir todos sus rublos lo antes posible antes de que comience a depreciarse. No hay problema. Señor, ¿cuántos rublos quiere cambiar? Te llevaré al mostrador de cambio de divisas de allí. El joven se sintió un poco decepcionado. Pero todavía quería intentar promocionar algunos productos de inversión a Feng Yu por algunas comisiones. Feng Yu no se acercó, sino que se volvió hacia el joven. Déjeme conocer a su gerente. Hay un límite de transacciones en ese mostrador. No puedo cambiar mis rublos allí. Tengo más de 400 millones de rublos para cambiar a USD. El joven se sorprendió. Este fue un gran cliente. ¿Cómo puede hacer de Feng Yu su cliente? Incluso si pudiera persuadir a Feng Yu para que comprara productos financieros por valor de 10 millones, su comisión sería mucha. ¿Por qué estás parado aquí? Vamos. Dijo Feng Yu. Ah, señor, por favor sígame. Te llevaré a la oficina de mi gerente. Sugiaron, ¿por qué no estás en el vestíbulo? Alguien que parece un líder le gritó al joven. Líder del equipo, llevaré a este caballero arriba a la oficina del gerente. Disparates. ¿Crees que cualquiera puede buscar al gerente? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Ni siquiera conoces las reglas aquí. El líder del equipo miró la edad y el atuendo de Feng Yu. Supuso que Feng Yu no era un gran cliente. ¿Cómo puede alguien entrar en el banco HSBC y exigir encontrarse con el gerente? El líder del equipo no estaba contento con su Giaron. Líder del equipo, este caballero es un gran cliente. Oh, ¿gran cliente? Debes estar soñando despierto. Mira a esta persona, ¿cómo puede ser un gran cliente? ¿Qué puede comprar? ¿Fondos de inversión, seguros o qué? ¿Tiene siquiera 1 millón? Gritó el líder del equipo. La cara de Su Giaron se pone roja, pero no se atreve a decirle al líder del equipo que Feng Yu quiere cambiar 400 millones de rublos por USD. Si no, el líder del equipo se haría cargo de este cliente y no recibiría sus comisiones. Feng Yu quería regañar a este líder del equipo, pero se da cuenta de que alguien familiar pasa caminando. Gerente Zhou. El gerente Zhou escuchó que alguien lo llamaba, miró a su alrededor y vio a Feng Yu saludándolo. Esta persona le era familiar. Este joven ese es Feng Yu de China. Había tomado un préstamo de 50 millones de yuanes y el gerente Zhou fue quien firmó el contrato con él. Señor. Feng, ¿por qué no me llamó cuando estaba visitando HSBC? ¿Tiraste mi tarjeta de presentación? El gerente Zhou bromeó con Feng Yu. Jajaja, si tirara tu tarjeta de identificación, no me atrevería a entrar en tu banco. Feng Yu se rió. Gerente Zhou. El líder del equipo y Su Giaron lo saludaron. ¿Qué les pasa a los dos? ¿Por qué ustedes dos están sirviendo al señor Feng juntos? El gerente Zhou frunció el ceño. Había muchos clientes en el banco y nadie los atendía.
El líder del equipo escuchó la conversación entre Feng Yu y el gerente Zhou, y sabía que Feng Yu era de hecho un cliente prominente del banco. Si Feng Yu no fuera nadie, el gerente Zhou ni siquiera los saludaría. Maldita sea, un gran cliente vestido como una persona normal. ¿Está tratando de engañarnos? Pero debo conseguir este gran cliente para mí solo. Su-hyeon, ¿no escuchaste lo que dijo el gerente Zhou? Ve y atiende a los demás clientes. Deja de seguirme. El líder del equipo regañó a Su-hyeon. Su-hyeon estaba furioso. Él estuvo allí primero, y este cliente debería ser suyo. Feng Yu habló de repente. Su-hyeon me estaba sirviendo. ¿Quién eres tú? La sonrisa en el rostro del director del equipo se congeló. ¿Quién soy? Al ver al gerente Zhou mirándolo, el líder del equipo se fue. Perder algunas comisiones no fue un gran problema, pero si el gerente Zhou decide despedirlo, perderá su trabajo. Incluso sería difícil para él ser contratado por otros bancos. Señor Feng, ¿por qué estás aquí en mi banco? Si necesita algo, puede llamarme. El gerente Zhou dijo calurosamente. Tenía curiosidad por saber por qué Feng Yu viajó hasta el banco HSBC de Hong Kong. Quiero cambiar todos mis rublos en mi cuenta AUST. Esto es simple. Xiao Su, ayuda al señor Feng con su solicitud. Gerente Zhou, los rublos del señor Feng no son una cantidad pequeña. El gerente Zhou entendió de lo que estaba hablando Su-hyeon. Feng Yu había pedido un préstamo de 50 millones de RMB a su banco y debía tener grandes negocios. La cantidad de rublos que quería convertir a dólares estadounidenses no debería ser una cantidad pequeña y debería superar el $1.000.000 estadounidenses. Señor Feng, ¿cuántos rublos quieres cambiar? Alrededor de 400 millones de rublos. Feng Yu dijo casualmente. ¿400 millones de rublos? El gerente Zhou se sorprendió. Pero se recuperó rápido. Como gerente de HSBC, había conocido a muchos clientes importantes. Inmediatamente llevó a Feng Yu al área de descanso de arriba. Esta fue una transacción enorme y él, un subdirector, tampoco pudo tomar la decisión. Debe escalar al gerente. Xiao Su, primero atiende a otros clientes. No se preocupe, todavía le daré sus comisiones por las transacciones del señor Feng. Con la promesa del gerente Zhou, Su-hyeon se fue feliz. No necesita hacer nada y aún puede recibir comisiones. Este incidente lo hizo ansioso por atender mejor a todos los clientes sin cita previa. Y, señor Feng, comprenda que habrá algunas diferencias en los tipos de cambio de rublos AUST con respecto al tipo de cambio del mercado. Feng Yu asintió. No importa si fue presente o futuro, siempre habrá diferencias en los tipos de cambio. Además, señor Feng, como está cambiando rublos AUST y no HKD, todavía tenemos una tarifa de transacción adicional del 2%. Feng Yu frunció el ceño. ¿Por qué las tarifas de transacción eran tan altas? Recordó que en su vida pasada, en China, la tarifa de transacción era solo del 1% para los cambios de moneda. Las tarifas de transacción de Hong Kong eran demasiado altas. La tarifa de transacción es un poco alta. Recordé que alguien me dijo que la tarifa de transacción es de aproximadamente el 1%. Además, ya me habías cobrado las diferencias en los tipos de cambio. ¿Por qué me cobran una tarifa de transacción tan alta? Quizás debería considerar ir a otros bancos. El gerente del banco explicó. Señor Feng, todos los bancos de Hong Kong cobran la misma tarifa, 2%. Pero como su transacción es una gran cantidad, le daré un descuento. ¿Qué tal una tarifa de transacción del 1,7%? Multa. Ayúdame a cambiar todos los rublos de mi cuenta AUST. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que pueda usar el USD en mi cuenta? Feng Yu acababa de ahorrar más de 1.000.000 de rublos de la tarifa de transacción. Menos de una hora. Espere mientras preparo los documentos. Media hora después, Feng Yu salió de HSBC. Todos los rublos en su cuenta fueron cambios AUST. Feng Yu se sintió aliviado. Notas del traductor. Los chinos generalmente optarán por excluir al asistente o adjunto frente al título de alguien como una forma de respeto. Por ejemplo, Zhang Ruiqian era teniente de alcalde, pero Feng Yu se dirigía a él como el alcalde Zhang. Capítulo 248. Sexto sentido. Un día después, Kameda Masao llegó al aeropuerto internacional de Hong Kong. Feng Yu lo había llamado para firmar el contrato. Feng Yu le dio a Kameda la inversión de $1 millón. Kameda Masao había esperado a Feng Yu durante más de un mes. Pensó que Feng Yu no invertiría en su empresa porque no podía ayudar a Feng Yu a adquirir las acciones de Aiwa de los accionistas. Pero Feng Yu finalmente lo llamó.
Kameda, ¿cómo está tu preparación para la empresa? Ya había registrado la empresa. Cuando sus fondos se transfieran a la empresa, podemos comenzar a comprar en la fábrica y comenzar la producción. Kameda Masai se inclinó y dijo. Ok, vayamos al bufete de abogados para firmar el contrato. Feng Yu había concertado una cita ayer con la oficina de abogados de Wilson en Hong Kong. El propietario de este bufete de abogados era Wilson, un consejero real. Un consejero real no era necesariamente un abogado que trabajaba para la familia real inglesa. Los abogados con más de 10 años de experiencia y con logros destacados pueden postularse para este título. Fue con la aprobación de la familia real, entonces el abogado puede usar este título. Este título era más un estado. En los países de la Commonwealth, el estatus de King's Counsel estaba entre un noble y un campesino. Wilson tenía otro título, el de King's Counsel. Wilson era un asesor legal de la familia real inglesa y podía recibir privilegios especiales en los países de la Commonwealth. Estos dos títulos realmente no mostraron todas las capacidades de Wilson. Wilson también fue el consultor legal de Superman Lee. Esto mostró cuán alto era su estatus en Hong Kong. Solo había otros 2 o 3 abogados en Hong Kong que podían igualar el estatus de Wilson. Por ejemplo, el asesor legal de la familia Fu también fue otro abogado de la reina. Estos títulos no solo representaban su estatus sino también sus habilidades. Más importante aún, podrían cobrar honorarios de abogados muy altos. Feng Yu no tenía planes de ir a Japón a corto plazo. Quería contratar los servicios de Wilson para que actuara como su asesor legal para manejar los asuntos legales de Iwako. Y la compañía de Kameda Masao. Wilson podría preparar los documentos legales, cambiar al representante de la empresa e incluso contratar contadores y auditores en nombre de Feng Yu. Los bufetes de abogados de Hong Kong proporcionaron una amplia variedad de servicios y le evitaron muchos problemas a Feng Yu. Feng Yu solo le dijo a Wilson lo que quería, y su personal preparará los contratos. Fue una pena que no fuera Wilson quien ayudaría personalmente a Feng Yu. El trato de Feng Yu fue de solo $1 millón, y Wilson solo mostró su rostro por un tiempo y asignó a su personal para hacer el resto. Pero esta fue la razón por la que los abogados superiores crearon sus propios bufetes de abogados. Cobrarían en función de su estatus y reputación, pero la mayor parte del trabajo podría pasarse a los abogados subalternos. Los salarios de los abogados junior eran mucho más bajos, y así es como gana dinero el bufete de abogados. Un día, Feng Yu dejaría que Wilson lo tratara como él trató a Superman Lee. Según la solicitud de Feng Yu, el contrato estaba en 3 idiomas, inglés, chino y japonés. Feng Yu vio a Kameda Masao revisando el contrato con cuidado y notó que Kameda Masao no solo sabe chino, sino que también dominaba el inglés. Maldita sea, también sé 3 idiomas y eso significa que soy lo mismo que este vendedor de muñecas sexuales. Kameda Masao terminó de leer el contrato y firma su nombre, seguido de su huella digital. También sacó su pasaporte para que el abogado lo fotocopie. Feng Yu también hizo lo mismo. Kameda, ¿cuándo puede su fábrica iniciar su producción? Me refiero a otros productos. ¿Va a fabricarlo usted mismo o contratará un subcontratista? No se preocupe, señor Feng. Todos los productos comenzarán a producirse de inmediato. Nuestros nuevos productos estarán en el mercado en octubre. Decido comprar algunas máquinas y ampliar el factor. No necesitaremos subcontratistas. Este periodo de tiempo, Kameda Masao no estaba holgazaneando. Se había puesto en contacto con los empleados anteriores de Black Dragon Co. Especialmente los comerciales y los trabajadores de producción. Si no fuera porque el expresidente administró mal los fondos de la empresa nunca iría a la quiebra. Después de todo, las muñecas sexuales producidas por Black Dragon Co. eran populares en Japón. Una vez que comenzara la producción y sus productos ingresaran nuevamente al mercado, sería fácil para la empresa regresar a sus días de gloria. Feng Yu también había inspirado a Kameda Masao, y estaba seguro de que esta compañía aumentaría su valor en más de 3 veces en 3 años. Kameda, ¿viste los términos del contrato sobre tu recompensa? Si eres capaz de alcanzar los objetivos que me propuse, te daré las acciones de la empresa. Cuanto más gane la empresa, más obtendrá. Trabaja duro y no decepciones a tu padre y a mí. Feng Yu le dio una palmada en la espalda a Kameda Masao. Kameda Masao estaba llorando. Feng Yu fue demasiado considerado con él. Incluso le permite comprar sobre la marca registrada de Black Dragon Co. Esta marca registrada fue creada por su padre. El nombre de la nueva empresa también fue interesante. Sexto sentido.
Significaba sentimientos, un sentimiento sensible. Eso también significa que los productos producidos por la empresa no solo se sentirían bien, sino que también satisfarían la soledad de los clientes. Feng Yu no pensó mucho en este nombre. Simplemente dice casualmente algo que le vino a la mente. Pero Kameda Masao interpreta el nombre como algo significativo. Feng Yu permitió que Kameda Masao comprara sobre la marca registrada de Black Dragon Co. Porque era una marca establecida y tenía clientes leales. Le resultaría más fácil vender los productos a los consumidores y ahorrar en los costes de marketing. La razón por la que Feng Yu dejó que Kameda Masao dirigiera esta empresa fue porque estaba demasiado ocupado para gestionar una empresa tan pequeña. De todos modos, tenía la participación mayoritaria en la empresa y podía recuperarla en cualquier momento. En cuanto a recompensar a Kameda Masao con las acciones de la empresa, fue solo una forma de motivar a Kameda Masao. En el contrato, declaró que una vez que la empresa y las ganancias alcancen una cierta escala, Feng Yu le daría a Kameda Masao al menos el 1% de las acciones de la empresa. El máximo fue del 10%. Había imitado la forma en que muchas empresas en el futuro gestionan su personal clave. En realidad, Feng Yu no estaba interesado en la industria de los juguetes sexuales. En su vida anterior, tampoco tomó nota de esta industria. La mayoría de los términos del contrato protegían los intereses de Feng Yu. Después de todo, él era el inversor. Este periodo de tiempo, Kameda Masao también se había puesto en contacto en secreto con algunos empresarios japoneses para ver si alguno de ellos estaba dispuesto a invertir en su empresa. Pero la mayoría de ellos no estaban dispuestos a invertir. La economía de Japón estaba en recesión y la mayoría de las empresas estaban reduciendo costos. ¿Qué empresa estaría dispuesta a diversificarse en este momento? Los que estaban dispuestos a invertir no aceptan entregar acciones a Kameda Masao. Si quería una participación en la empresa, cómprela al valor de mercado. Feng Yu fue el más generoso entre todos estos inversores. Las acciones del 10% equivalían a 100.000 USD. Son más de 100 millones de yenes. Kameda Masao estaba agradecido con Feng Yu. Sintió que había conocido a una buena persona. Y, Kameda, cuando regreses, comienza la producción de inmediato y recuerda lo que dije. Aparte de las sensaciones de las partes íntimas de la muñeca, el rostro también fue crucial. Si puedes incluir sonidos de gemidos en la muñeca, seguramente la muñeca será un éxito. Señor Fen, recordé todo lo que dijiste. No los defraudaré y les mostraré mis resultados en el informe financiero del próximo año. Feng Yu saludó. Date prisa, ve y satisface todos los corazones y cuerpos solitarios de tus compatriotas japoneses. Todavía tengo cosas importantes que hacer en Hong Kong. Capítulo 249, London Gold Exchange. Estos pocos días, Fu Rongjin invirtió todos sus fondos disponibles en el mercado FX. Fue un total de más de 400 millones de HKD. Estos eran todos sus activos líquidos y la fecha de liquidación era 2 meses después. Soñó unos 2 meses después, y sus activos serán varios pliegues. De 400 millones de HKD a 4.000 millones de HKD. Fu Guangzhen trató de persuadirlo para que buscara primero la opinión de su tío mayor y no invirtiera tanto, ya que era fácil perderlo todo en el mercado de futuros de FX. Pero Fu Rongjin no escuchó. Quería ver la reacción de Fu Rongjin cuando se enterara de cuánto había ganado con FX. A Fu Rongjin ni siquiera le importa que sus hombres le digan que Feng Yu había visitado los bancos y el bufete de abogados varias veces en estos pocos días. ¿Feng Yu quería contratar a un abogado para demandarlo? Esto es Hong Kong, y su apellido es Fu. Las demandas son para los ricos y los pobres no pueden permitirse jugar este juego. A pesar de que Feng Yu era rico, pero en comparación con la familia Zhu, todavía le queda un largo camino por recorrer. Fu Rongjin despreciaba a Feng Yu y estaba cegado por su codicia. Si fuera Fu Rongjin, habría visto a través de las mentiras de Feng Yu. Durante este periodo, Feng Yu había visitado el mercado de oro de Londres en Hong Kong. Quería negociar futuros de oro de Londres. Esto era lo que más comerciaba en su vida anterior. El comercio de oro de Londres, en términos generales, era el comercio de oro almacenado en Londres. Era un producto comercial ofrecido por la Bolsa de Futuros Financieros Internacionales de Londres. El oro era de la bóveda subterránea en Londres, y tenía la forma de ladrillos de 400 onzas, aproximadamente 12,5 kilogramos, y una pureza del 99,5%.
El comercio de oro de Londres no necesita usar oro físico y no hubo costos de flete, custodia, inspección, etc. El costo de inversión fue menor que la transacción real de oro físico y puede establecer un alto apalancamiento. El apalancamiento más alto que se puede establecer fue de 100 veces, y en el mercado negro, puede llegar a 500 veces. Esto permite a los inversores hacer un uso completo de sus fondos limitados para obtener el máximo rendimiento. Todavía existía una ventaja para negociar London Gold. El horario de negociación fue de 24 horas, y no hubo pausas intermedias. Los inversores pueden incluso comprar y vender el mismo día. London Gold puede considerarse la herramienta de generación de dinero más activa y popular en el mercado de comercio de oro. El dinero de los préstamos soviéticos se convirtió a USD, después de todo el costo de la transacción. Feng Yu ahora tiene 490 millones de USD. Tiene la intención de invertir todo en el mercado del oro de Londres. Cuando Feng Yu entró en la Bolsa de Oro de Londres de Hong Kong, fue invadido por un grupo de corredores. Le dieron a Feng Yu sus tarjetas de identificación y esperaron que Feng Yu contratara sus servicios. Entonces, podrían obtener comisiones. Feng Yu los rechazó a todos. No necesita sus servicios ya que él mismo también era un profesional. Incluso si quisiera contratar a un corredor, tenía un objetivo. Este corredor fue una leyenda en el futuro mundo financiero de Hong Kong. Feng Yu recordó que esta persona comenzó a comerciar con oro en esta época. Feng Yu miró los precios del oro y fue de 371 USD/onza. Fue mucho más bajo que a principios del año pasado, donde fue de 412 USD/onza. La Unión Soviética estaba tratando de aumentar los precios del oro, ya que la Unión Soviética era uno de los países que exporta oro. Necesitan oro para ganar dinero. La Unión Soviética solía depender de sus industrias para ganar dinero hace 10 años. Pero durante los últimos 10 años, sus industrias declinaron y comenzaron a vender oro, petróleo y otros minerales como la principal fuente de ingresos del gobierno. Esto mostró el fracaso de la Unión Soviética. Ningún país duraría vendiendo sus recursos naturales. Esto explica la desintegración de la Unión Soviética. Feng Yu recordó que los precios del oro durante los próximos 2 años serán suprimidos por Estados Unidos. Los precios del oro se hundirán. Debería comenzar alrededor de este año octubre. Pero Feng Yu no pudo recordar la fecha exacta. Pero desde ahora hasta septiembre, los precios del oro seguirán subiendo y deberían superar los 390 USD/onza. Esta fue una diferencia de 20 USD. Con casi 500 millones de dólares y con apalancamiento, los retornos serán enormes. Feng Yu abrió de inmediato su cuenta de operaciones y comenzó a realizar sus pedidos. Compró el oro al precio actual y fijó los precios de venta de 380 USD a 390 USD. Eso significa que una vez que los precios del oro alcancen este precio, venderá automáticamente su oro y las ganancias se transferirán a la cuenta de Feng Yu. Feng Yu había establecido muchos intercambios para reducir sus riesgos. Los precios del oro eran volátiles y las fluctuaciones podían llegar hasta los $10 diarios. Con un alto apalancamiento, uno podría perder todas sus inversiones si no se tiene cuidado. Feng Yu no tenía tiempo para observar el mercado y diversificar sus operaciones era la forma más segura. Feng Yu hizo sus pedidos a través de diferentes contadores, y la cantidad de sus intercambios difiere. De $1 millón a 10 millones de dólares. Durante unos días consecutivos, Feng Yu siguió realizando pedidos para el comercio y no hizo ningún acuerdo en absoluto. Las acciones de Feng Yu atrajeron la atención de muchas personas. ¿Quién es este joven? Durante los últimos días, ha realizado operaciones todos los días. Incluso si negociara la cantidad mínima, no sería una suma pequeña. Feng Yu parece un inversor individual y otros inversores se le acercaron para intentar intercambiar opiniones sobre el mercado. Pero Feng Yu les habló en inglés y actúa como si no entendiera cantonés. ¿Podría este joven venir de Inglaterra? Pero por su acento, no suena a británico. Feng Yu hablaba en inglés, pero no era el inglés de Londres. Feng Yu usó el inglés de y hubo una ligera diferencia. Feng Yu conversó con los otros inversores. Quería ver si había gente talentosa alrededor. Hong Kong era un centro financiero de Asia y había muchas personas en la industria financiera. Con tanta gente en la industria, la posibilidad de que aparezcan traders talentosos será alta. Después de charlar un rato, Feng Yu se sintió decepcionada. Quizás esos talentos no quisieron compartir sus pensamientos con otros. Aquellos que se acercaron a Feng Yu no estaban a la altura de sus expectativas.
Algunos incluso afirman que los precios del oro seguirán cayendo a corto plazo. Feng Yu no pudo encontrar a nadie que valiera la pena reclutar. Después de que Feng Yu invirtiera todos sus dólares en el mercado de futuros de oro, llamó a Fu Guangzhen para decir adiós. Regresa a la ciudad de Bin. Cuando Fu Rongjin supo que Feng Yu había abordado el avión de regreso a la ciudad de Bin, preguntó a sus hombres que habían estado siguiendo a Feng Yu durante los últimos días. ¿A dónde fue este mocoso durante los últimos días? Fue al London Gold Exchange. ¿Qué? ¿Bolsa de oro de Londres? Seguro que sabe deambular. Bolsa de futuros, bolsa de valores. ¿Está monitoreando los mercados financieros de Hong Kong? Interesante. Fu Rongjin no pensó mucho en esto. Fu Guangzhen le había dicho que a Feng Yu le gustaba invertir en acciones y que había comprado mucho en China. Fu Guangzhen también había comprado algunas acciones en China y le había dicho que había ganado algo de dinero con esas acciones. Feng Yu debe estar pensando que solo había existencias limitadas en China y quiere verificar el mercado de valores de Hong Kong. El actual mercado de valores de Hong Kong no iba bien ni mal. Pero si alguien sin experiencia ingresa al mercado ahora, sufrirá grandes pérdidas. Fu Rongjin bebía lentamente su champán y pensaba en la información que le dio Feng Yu. Feng Yu fue realmente preciso, y en estos pocos días, hubo un pequeño aumento en rublos. Había fijado su fecha de liquidación dentro de 2 meses. 2 meses después, el rublo debería alcanzar al menos 0,51 y con su alto apalancamiento, obtendría ganancias de más de 10 veces. 400 millones de rublos se convertirán en 4.000 millones. 4.000 millones en efectivo. Incluso Fu Rongjin no tiene tanto efectivo. En el futuro, yo, Fu Rongjin, seré el frente de la familia Fu. Capítulo 250, Lea se vuelve popular. Gerente Feng, ha vuelto. Wu Zilan regresó a la empresa y vio a Feng Yu charlando con algunos miembros del personal. Parece que estaba de buen humor. Sí. ¿Cómo estuvo tu viaje? Feng Yu sonrió y preguntó. Wu Zilan era ahora el subdirector general de Taiwan Trading y todavía estaba trabajando muy duro. Aún necesita viajar y visitar clientes, pero nunca tiene quejas. Esto deja a Feng Yu muy satisfecho. Zilan podría casarse el próximo año. Quizás le dé un juego de electrodomésticos para su nueva casa. Feng Yu nunca fue tacaño con su personal. Gerente Feng, su idea fue brillante. Colocar anuncios de Lea cerca de jardines de infancia y escuelas primarias. Las ventas de Lea siguieron aumentando. Wu Zilan dijo emocionado. Desde que Feng Yu invirtió en Lea, Taiwan Trading obtuvo la distribución para las 3 provincias del noreste. Lea se había anunciado en CCTV el año pasado, pero debido a sus problemas de producción, Lea no ingresó a estas áreas. ¿Cómo incrementar las ventas de Lea? La publicidad en CCTV no fue suficiente. Después de considerarlo un poco, Feng Yu pidió a sus hombres que informaran a los distribuidores locales para que publicitaran cerca de jardines de infancia y escuelas primarias. Cuando los padres envíen a sus hijos a la escuela, notarán los anuncios. El público objetivo de Lea eran los padres, y su producto principal era el suplemento de salud bucal para niños. El lema publicitario también dice Beba Lea, la cena sería mejor. A estos padres les gusta comparar a sus hijos con otros sobre sus resultados, estatura, etc. Los niños que se niegan a comer comidas adecuadas siempre han sido un problema para los padres. ¿Hubo algún problema con los niños que no querían comer en el pasado? Si los niños no quieren comer, déjelos morir de hambre. Ahora, la mayoría de las familias tienen mejores condiciones de vida y los padres nunca permitirían que sus hijos se murieran de hambre. Estos suplementos para la salud estaban dirigidos a niños a los que no les gusta comer comidas adecuadas, y una vez que ingresaron al mercado, la mayoría de los padres se apresuraron a comprarlos. Especialmente cuando escucharon que los hijos de alguien estaban consumiendo estos suplementos para la salud. Junto con los anuncios en CCTV, Lea rápidamente se hizo popular en las 3 provincias del noreste. Wu Zilan había ido a Shen City para comprobar las ventas de Lea. Feng Yu no había pensado en hacer publicidad cerca de jardines de infancia y escuelas primarias por sí mismo. De hecho, fue Zhong Qingxian quien pensó en esta idea. En su vida pasada, siempre que Lea presenta un nuevo producto, utiliza este tipo de tácticas publicitarias. Nescafé también había utilizado la misma estrategia y poco a poco se convirtió en la marca de café más famosa de China. Tingyi, Islas Caimán, Holding Corporation también publicitó sus bebidas de la misma manera. Este tipo de estrategia de marketing era de bajo costo y se basa en el boca de boca.
Feng Yu no solo dejó que Taiwan Trading usara esta estrategia, sino que también llamó a Zhong Qingxian para notificar al resto de las provincias que usaran esta estrategia. Feng Yu era el accionista de Lea, y si Lea gana dinero, eso significa que también obtendría más ganancias. Zhong Qingxian se mostró escéptico ante este tipo de publicidad, pero luego de implementarla, descubrió que era muy efectiva. Como había aumentado las producciones, tenía muchos productos almacenados en sus almacenes y le preocupaba que estas existencias se pudrieran. Pero después de implementar esta estrategia, la demanda vuelve a superar rápidamente a la oferta. Estaba agradecido con Feng Yu por compartir esto con él. Feng Yu aceptó felizmente los elogios de Zhong Qingxian. Pero sintió que los cumplidos eran mediocres. Estaba pensando en comenzar un curso de capacitación de elogio gerente Feng para todas las empresas con las que estaba involucrado. La empresa había obtenido beneficios y ya no se encontraba en una situación financiera difícil. Zhong Qingxian devolvió todos los salarios de los trabajadores e incluso les dio algunas recompensas. Como resultado, todos los trabajadores estaban muy motivados. A partir de esta velocidad, la reciente expansión de Lea pronto será insuficiente para satisfacer las demandas del mercado. Zhong Qingxian y los demás decidieron ampliar sus instalaciones de producción una vez más. Quieren capturar el mercado de suplementos para la salud infantil y convertirse en el líder del mercado. Feng Yu no se opuso a esto. Aunque todavía era pronto para expandirse, aún era necesario. Feng Yu incluso deseaba que Lea se expandiera rápidamente y tuviera escasez de fondos. Esto le permitiría tener una excusa para conseguir más acciones. Feng Yu intentó persuadir a Zhong Qingxian para que estableciera una nueva fábrica cerca de Beijing. Esto capturaría rápidamente el mercado del norte. Lo mejor sería establecer una fábrica para cada 2 o 3 provincias. De esta manera, Lea puede monopolizar el mercado. Pero tal vez Feng Yu había sonado demasiado ansioso, y Zhong Qingxian decidió posponer los planes de expansión hasta el próximo año. Con la situación financiera actual de Lea, era razonable expandirse. Sin embargo, se necesitaba más capital para establecer nuevas fábricas. Zhong Qingxian no podía permitirse inyectar más capital en la empresa, y ahora iba a expandir la empresa. Feng Yu aumentaría su participación en la empresa. Esto es algo que Zhong Qingxian no quiere ver. Fue el fundador de Lea y ahora Feng Yu posee una participación del 40% de la empresa. A pesar de que Zhong Qingxian seguía siendo el gerente general y tomador de decisiones de la empresa, pero quién sabe qué pasaría si Feng Yu obtuviera más del 50% de las acciones. Zhong Qingxian había preguntado por Feng Yu. Se enteró de que Feng Yu era solo un pequeño accionista de la empresa Machinery inicialmente, pero ahora era el accionista principal de la empresa y tenía conflictos con el gobierno local debido a esto. Con la compañía de maquinaria como ejemplo, Zhong Qingxian fue cauteloso con Feng Yu. Zhong Qingxian y sus otros 2 socios habían acordado que no venderían las acciones de la compañía pase lo que pase. Temía que sus socios vendieran sus acciones a Feng Yu. En realidad, Feng Yu no tenía la intención de quitarle la autoridad a Zhong Qingxian. En su vida anterior, Zhong Qingxian fue quien llevó a Lea a convertirse en la compañía de bebidas más popular de China. Su habilidad era insuperable. Feng Yu tampoco tiene tiempo para ocuparse de tantos negocios. Su favorito seguía siendo la industria financiera. Esta fue su experiencia. Todo lo que necesita hacer es aprovechar algunas oportunidades y dejará que sus activos aumenten varias veces. A pesar de que Feng Yu aún podía dejar que Zhong Qingxian administrara a Lea después de obtener la participación mayoritaria de la empresa, sería diferente. Zhong Qingxian podría perder el entusiasmo. Tal vez incluso dejaría a Lea y establecería una nueva marca de bebidas. A menos que Zhong Qingxian lo solicite, Feng Yu no tenía intenciones de continuar inyectando fondos en Lea. Su objetivo ahora era poseer participaciones en aquellas empresas que tendrán éxito en el futuro. Por ejemplo, si tuviera una participación del 20% en cada una de las 10 empresas que tendrán éxito en el futuro, ganaría mucho más que los demás. La mejor parte es que no necesita preocuparse ni administrar el negocio. Por supuesto, si otras personas quieren venderle más acciones, Feng Yu lo aceptará con mucho gusto. Por ejemplo, el actual Lea, el futuro QQ, Baidu, etc. Feng Yu también entiende por qué Zhong Qingxian quería posponer sus planes. Las ganancias de Lea para este año estaban aumentando y las ventas totales podrían superar los 20 millones de RMB. Esto fue un año antes de lo que se suponía que era. Lea podría saldar su deuda a finales de año y aún le quedarían fondos suficientes.
Aunque los fondos restantes podrían no ser suficientes para establecer nuevas fábricas, la empresa podría obtener préstamos de los bancos. De esta manera, la participación de Zhong Qingxian no se diluirá y él seguirá teniendo el control de la empresa. Feng Yu suspiró. Zhong Qingxian todavía no lo entiende bien. Incluso si Feng Yu manejara a Lea a él mismo, no se desempeñaría mejor que Zhong Qingxian. Feng Yu todavía recordaba algunos de los productos fallidos de Lea y tiene la intención de evitar que Zhong Qingxian produzca esos productos. En su vida anterior, Lea se desempeñaría mejor si no fuera por esos productos fallidos como café coque y bebidas de té. Esto no fue algo malo para Feng Yu. Feng Yu podía concentrar su atención en otras cosas. Fin del capítulo.